Muy buen día con todos. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación sobre este curso que vamos a tocar distintos temas. Agradecido también por la invitación del Comité del Colegio de Enfermeros de la región Arequipa. Vamos a tocar el tema muy popular sobre bioseguridad. Más o menos quisiera saber si es que sí se mira el movimiento de las diapositivas que están pasando. Bueno, actualmente estoy laborando en el hospital de Alto Inclán. Bueno, también soy parte de la docencia de la Universidad de FACOP, que es temas de lo que es bioseguridad en la especialidad de endodoncia y la parte privada. Muy importante, queridos compañeros, debemos de enfocarnos bastante en la observación, ¿no? Para adquirir el hábito del uso de equipos de protección, es importante adquirir este hábito y se basa bastante en la observación. Como bien les digo, la pandemia nos ha dado ese golpe de responsabilidad que debemos de tener al momento de ofrecer nuestros servicios de salud frente a los pacientes. Y eh, es importante poder socializar todos los avances y reglas que debemos de cumplir al momento de crear esta labor. Bien, es un camino de experiencias que debemos de recorrer eh, para que podamos responder frente a un reto, ¿no? Y bien, este reto se presentó en el año 2020, cuando nosotros teníamos que ser parte de esta capacitación, de este entrenamiento para proteger, ¿no? A diferentes instituciones. Nosotros como personal de salud desempeñamos una función muy grande, ¿no? Y es, como dijo la licenciada en la exposición anterior, es el prevenir, ¿sí? Eh, Frente a esto, estas actividades que se dieron durante pandemia nos han llamado mucho la atención en tocar temas sobre la etiología de esta transmisión. Quisiera saber si es que se están viendo las diapositivas, si están pasando, si están visualizando. Bueno, continuamos. En ese sentido, a ver, vamos a ver el chat. Sí se ve, perfecto. Ya, bueno, en ese sentido, parte del Comité Científico de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo, es importante conocer bien la etiología de este reto, la etiología del problema del cual nosotros debemos de proteger, debemos de cubrir este reto. Y uno de ellos es el famoso bioaerosol. Hay distintos bioaerosoles, pero en este caso vamos a tocar bastante el bioaerosol patógeno, ¿no? Tenemos de conocer muy bien la transmisión, los agentes, los tipos de transmisión que puede ser directa, indirecta, transmisión mediante animales, a cuántas micras es el porte de un virus, el porte de una gota, de las rutas de transmisión de una bacteria, todo para que nosotros podamos gestionar, porque existe una área en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Gestión de la bioseguridad o gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, en ese sentido, debemos de tener muy en cuenta los conceptos del bioaerosol y sus rutas de transmisión, ¿ya? Y para esto estamos tocando artículos científicos que nos pueden dar mayor campo de información, ¿sí? En base a esto, nosotros tenemos que ya gestionar todo lo que es la calidad del uso de los EPPs que vamos a ver en este tema,
porque ya obviamente todos sabemos que debemos utilizar la famosa mascarilla, respirador, pero debemos de ir muy a fondo, que es la calidad al momento de la adquisición de estos equipos, ver lo que así como mutan los bacterias, el bioaerosol está constantemente en una evolución, en un camino de evolución. Igualmente, los equipos de protección también se encuentran en un camino de evolución tecnológico, ¿sí? Y es lo que vamos a tocar el día de hoy también. Pero para esto vamos a fondo a tocar el problema, ¿no? Que estos artículos nos dan la información de que al momento de estar expuestos a este bioaerosol, existen las gotas y las gotículas, ¿no? Estamos enfrentándonos a distintas zonas ambientales que tienen una milésima de un milímetro. Entonces, por ende, nosotros debemos utilizar una indumentaria, un equipo que tenga una capacidad de filtrado a milímetros, ¿no? Al idioma de milímetros. Tenemos que entender también que estos artículos nos mencionan de que el bioaerosol patógeno, de que las bacterias, los hongos y todo el tipo de virus que se encuentra en el ambiente se adaptan a distintos ecosistemas para su supervivencia y multiplicación, ¿no? Entonces, esta imagen nos representa el reto por el cual la estrategia o el programa, bueno, más que todo llamado estrategia, el tema de lo que es seguridad y salud en el trabajo está tomando su posición, su propia posición, ya que es un tema extenso. Es un tema que tiene una parte biológica, una parte científica, una parte clínica, práctica, una parte tecnológica, ¿no? Valga la redundancia, y que debemos de conocer distintas etapas, ¿no? Y esto se desempeña, inclusive se subdivide en la parte logística, en la parte de calidad, en la parte de seguros, en la parte ocupacional. Entonces, es un tema que debe de tener su propio programa, es más, debe de designarse su propio responsable, lo cual está suscitándose bastante en la parte privada y pública, ¿no? La designación de un responsable de esta área, ¿no? Que se va a enfocar en esta área. Y muy importante es conocer los tipos de transmisión, no dejarse pasar por esta parte, porque en base a esto debemos de conocer qué zonas vamos a proteger, cómo va a ser nuestra distribución, qué equipos vamos a adquirir de acuerdo a nuestra realidad, ¿ya? De acuerdo a nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, acá les pongo, por ejemplo, de un artículo, de un journal de la Universidad de Colorado, cómo es de que el aerosol se pone, o los bioaerosoles se ponen en la parte ambiental, la diferencia entre las gotículas y las gotas, hasta dónde llegan su distancia de transmisión al momento de una erupción, el momento de que una persona estornuda, hasta qué límite o hasta qué distancia puede llegar el aerosol, hasta qué distancia puede llegar las gotas, ¿no? Entonces, parte de mi profesión, ¿no? Existe, por ejemplo, rutas de transmisión, si la sangre fuera roja, y podemos ver que la transmisión directa e indirecta eh, repercute bastante en nuestra área de la salud. Y si es que nosotros no estamos teniendo los comportamientos bien responsables acerca de la bioseguridad, podemos crear estas rutas de transmisión, no solo en la parte clínica, sino que también esta transmisión indirecta puede llegar hasta el personal de admisión, al momento de recoger las historias, al momento de sacar insumos que están altamente descontaminados, nosotros con un solo toque podemos contaminar. Entonces es muy importante que debemos de tener responsablemente los conocimientos de las rutas de transmisión. ¿Ya? Entonces ya conocemos muy bien las rutas de transmisión, existen estas rutas de transmisión, conocemos muy bien el bioaerosol, existen las gotículas, las gotas, la distancia que debe ser a 2 metros. Es por eso que toda esta información se reúne bastante y salen normas técnicas que nos informan totalmente
y que debemos de cumplir, ¿no? Antiguamente podemos ver una foto, una imagen nos dice bastante el comportamiento antes de pandemia, ¿no? Posteriormente podemos ver de que ya existe una aplicación, un comportamiento de la indumentaria, del uso de los equipos de protección y cada vez esto va más evolucionando, cada vez va reforzando estos hábitos, ¿sí? Bueno, tal vez en la primera foto me dirán, ¿no? Pero doctor, de repente puede ser que ya es un paciente que no tiene ya la patología. Entonces, es muy importante que nosotros como personal de salud debemos de prevenir todo tipo de riesgo, ¿ya? Debemos entender que el paciente que ingresa hacia nuestra jornada laboral para ser atendido, no debemos de bajar la guardia. En muchos avisos aparecen que el paciente es un riesgo, siempre. No debemos de bajar la guardia y tampoco con el fin de no lamentar a futuro, ¿no? Entonces es importante la prevención del uso de los equipos de protección. No debemos de bajar la guardia. Y una pandemia ya nos dio bastantes experiencias. Entonces, el día de hoy vamos a revisar conceptos básicos sobre, en este caso, los protectores bucales. Sabemos de que existen las mascarillas y el respirador, ¿no? Tenemos que entender de que las mascarillas solamente están diseñadas para proteger una sola dirección. Y esta es puede ser que sea vulnerada en la dirección de entrada o dirección de salida. Igualmente debemos entender que una mascarilla tiene las características de tener una capa de polipropileno en su interior de 100 micras, ¿sí? Entonces, solamente tiene un porcentaje de protección y según la norma, tanto mundial y una norma nacional, solamente implica de que la protección es de media hora. ¿Qué quiere decir? De que la mascarilla debe ser utilizado solamente por paciente. Ahora, entrando a la calidad de adquisición, muchas mascarillas tienen esa capa de filtrado muy delgada, ¿ya? Generalmente esta capa de filtrado debe de tener 100 micras en su control de calidad al momento de adquisición. Este tipo de mascarillas debe de cumplir su reglamento teniendo su capa de 100 micras gruesa, ¿ya? Existen capas que son de 50 micras, 30 micras, y eso está muy relacionado con el costo de adquisición, muy importante. O también con el mismo centro de adquisición, que puede ser un revendedor, ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante al momento de responsable de adquisiciones en equipos de protección y control de calidad. ¿Sí? Eso es lo que deben de verificar. Igualmente vamos a un respirador. Ya el respirador nos da una mayor protección, ya generalmente recomendado ya en zonas de riesgo alto, en las zonas rojas, ¿no? En zonas ya en exposición de bioaerosol, se podría decir. Entonces, ya los respiradores están diseñadas para todo un sello facial. Acá ya viene el término del sellado, ¿ya? Entonces, los respiradores también existen con válvula, sin válvula, pero la propiedad es de que tiene la protección de ambas direcciones. Su capacidad de filtrado son de 5 capas de polipropileno, ¿ya? Tiene un aluminio, de los cuales nos va a ayudar bastante a lo que es el sellado ya nasal, el elastómero que vas a poner en cada oreja y esto nos va a ayudar ya al sellado facial. Pero también nos vamos al control de calidad. En el control de calidad nos dice que estas capas deben de cumplir, obviamente, su tejido de polipropileno. Existen distintas respiradores hoy en día de cara completa, cara media, desechables, que están direccionadas para distintas áreas de exposición, ¿sí? Ahora, según la NIOSH, ha sacado distintas capas, distintos, se podría decir, respiradores, clases de respiradores, y que estos son normados, obviamente, ¿no? Y que están divididos y clasificados.
Tenemos la P1, P2 que tienen una capacidad entre 80 y 94% de filtrado, la N95, la famosa N95 que tiene su mismo nombre, que es el 95% de capacidad de protección, ¿sí? La N99, la FPP3 que tiene 99, la P3 99.95 y la N100. ¿No? Que supuestamente nos debería decir, bueno, tiene 100% de capacidad de filtrado, pero ya esto es un nombre comercial, ¿no? Se podría decir. Pero ningún respirador te va a dar al 100% por reglas de comercio, garantizarte sí o sí el 100% de protección, porque puede ocurrir, como acá en Perú tenemos, por ejemplo, Indecopy, puede ocurrir que el comerciante me ofrece una capacidad de filtrado 100 y al final puede ser de que uno de mis trabajadores se contagien o se contaminen y al final puedo yo tener bajo esa cláusula la capacidad de denunciar, ¿no? Entonces es por eso que ninguna fábrica te promete el 100%, porque obviamente en el extranjero es más exigente este tipo de juicios y denuncias, ¿no? Que inclusive este, las marcas logran desaparecer. Bueno, el, el siguiente punto es sobre la N95 y la KN95, que salió fabricada en inicios del 2021, 2022, por la pandemia, y comenzaron a haber distintos comentarios acerca de que no tenían una buena capacidad de filtrado, de que son chinas, pero muy importante de dejarse de guiar de comentarios es que uno mismo haga el control de calidad, ¿no? De que pueda cortar y que pueda contar sus capas, si son gruesas, de polipropileno, que midan 100 micras, ¿no? Hay un micrómetro total que te puede dictar esa lectura y que, bueno, hay inclusive KN95 que tienen hasta 8 capas internas de polipropileno, entonces garantizan sí o sí la protección, ¿no? Entonces acá vemos un doctor de epidemiología y que es también especialista en lo que solamente en respiradores, pueden creer, ¿no? Que en otros países hay especialistas en respiradores, especialistas en gafas, ¿no? De protección, especialista en caretas. En este caso, el doctor es especialista en lo que es respiradores y cuenta bastante sobre la capacidad de filtrado, eh, la diferencia entre uno que es con válvula sin válvula. En este caso está explicando la clase FPP3, que indica una protección a un mayor porcentaje, ¿no? Entonces, es por ello importante en este caso el control de calidad. Siempre cuando uno va a adquirir este tipo de respiradores con válvula, por ejemplo, siempre tiene que venir una prueba de un laboratorio donde garantiza el cumplimiento de los productos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el laboratorio sí siempre tiene que sacrificar una muestra para poder ver durante ese lote la capacidad de filtrado, cómo ha sido la fabricación, ¿no? Si cuenta con las capas de filtrado o no cuenta con las capas de filtrado. Entonces, en este caso, por ejemplo, está abriendo y sí está encontrando las 5 capas de filtrado de 100 micras, ¿no? Entonces, sí está cumpliendo las normas. Entonces, por eso es que al momento de tener un registro sanitario, exigen bastante el número de lote, porque en base al número de lote se, se verifica si es que todo la fabricación de ese lote cumple con las capas, ¿no? Entonces, al momento yo de adquirir un lote de respiradores en este caso, tiene que ir acompañado de esta certificación de la autoridad que sí haya pasado por un test. Y eso inclusive lo exige el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿no? De todas las adquisiciones tenga su reporte, ¿no? Entonces, ahora, puede ser de que yo haya adquirido un lote firmado por USA o un lote firmado por Europa, ¿ya? Pero ambos pertenecen al mismo fabricante. Entonces, esos detalles también tenemos que tener en cuenta al momento de adquirir con el fabricante. Existen los respiradores con válvula y bueno, esto habría sido un tiempo tema de discusión, porque muchos decían de que con válvula tenía una baja probabilidad
de protección y que, bueno, la N95, el sellado, creaba bastante exceso de temperatura, ¿no? Entonces, eh, la conclusión fue de que ambos no tenían ninguna diferencia significativa, de lo contrario, tenían que ser distribuidos en distintas áreas, ¿no? Porque hay áreas donde sí se necesita eh, el respirador sin válvula y áreas donde sí se necesita el respirador con válvula. Ahora, también el artículo menciona de que yo puedo utilizar un respirador con válvula siempre y cuando utilice todo el kit de bioseguridad completo, ¿no? Entonces, el kit de bioseguridad completo es obviamente su mascarilla o careta, ¿no? Aumentar mayor barreras de seguridad para que la protección sea eficaz, ¿no? Entonces, eh, otro tema también que estaba en bastante controversia era los tipos de desinfección de estos respiradores y las mascarillas, ¿no? Entonces, muchos pacientes, hasta personal de salud, se observó de que la desinfección que hacían con sus mascarillas, bueno, no era la correcta, ¿no? Viene a ser un ejemplo con el alcohol. Muchos echaban bastante alcohol a sus respiradores con el fin de bajar la carga viral, pero no nos dábamos cuenta que estábamos vulnerando la capacidad de filtrado. De ahí aparecieron eh, técnicas sobre al tiempo, ¿no? La norma sacó una norma donde teníamos que tener una desinfección al ambiente, que también podíamos ponerlos al horno de calor, ¿no? La esterilizadora, al autoclave, al vapor y hoy en día a la luz ultravioleta que se sumó también gracias al artículo de la Universidad de Nebraska, donde sacaron la eficacia de la desinfección por luz ultravioleta. Igualmente, la Universidad de Stanford también sacó, de California, perdón, sacó que la luz ultravioleta sí tenía capacidad de desinfección, ¿no? Y obviamente concluyeron que el método 1 a 75 grados, ¿no? En aire caliente por 30 minutos nos puede durar 20 ciclos una mascarilla o un respirador, y el método 2, ¿no? Basado en la luz ultravioleta a 250 nanómetros a 8 watts por 30 minutos, tendríamos 10 ciclos de uso para el uso de las mascarillas, el uso de los respiradores. Bueno, muy importante es leer bastante los artículos científicos, leer las normas, pero también la parte eh, práctica clínica también es importante eh, poder visualizar, ¿no? ¿Por qué las normas tienen que tomarles bastante atención? Bueno, acá es un ejemplo de una mascarilla de capacidad de un filtrado de 100 micras, ya sabemos que protege una sola dirección, en este caso estamos atentando contra la dirección interna, ¿ya? Y podemos ver que no pasa ninguna sustancia, ¿no? O sea, hay una protección, evidentemente. Pero, ¿qué pasa si nosotros disparamos o dispensamos este alcohol en la parte frontal, ¿no? Como un método de desinfección, que muchos utilizaban esta actividad en pandemia, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, vamos a vulnerar esta capacidad de filtrado. Entonces, en este ejemplo, vamos a utilizar el alcohol, ¿ya? Y vamos a disparar en la parte frontal. Y vemos que esta capacidad de filtrado del tejido de polipropileno de 100 micras se vulnera y comienza a pasar las gotas. Entonces, estas pruebas es importante para poder socializar con todo el equipo de trabajadores, ¿no? Igual podemos ver en este canal de YouTube cómo es de que la eficacia de la luz ultravioleta a 250 nanómetros, la luz ultravioleta del tipo C, puede tener la capacidad de eliminar bacterias, virus y hongos, ¿no? Entonces, mediante de placa Petri se puede realizar este tipo de pruebas, ¿no? A ver si es que tienen esa capacidad de filtrado. Ahora, muy importante, la calidad de un respirador es de que tiene que tener su número de la NIOSH, que es el Instituto Nacional de Seguridad, ¿sí? Tienen una placa, tienen el número de lote,
¿ya? Y su capacidad. Es importante, la clase, ¿no? En este caso la N95. Entonces, gracias a todos estos artículos científicos, es que en el año 2022 el documento técnico que sacó el MINSA agregó la desinfección por luz ultravioleta, el vapor por peróxido de hidrógeno, ya el óxido de etileno, el calor húmedo, que es el autoclave, y el calor seco, ¿no? La radiación gamma también sacó la información de distintos respiradores, que mínimo debería tener 4 capas de filtrado, pero acabamos de leer en los artículos que es mínimo 5 capas, ¿no? Y la forma de poner un respirador, ¿no? Que en este caso, nosotros, al practicar, podemos mejorar, ¿no? Entonces, vimos que al momento de ponernos una mascarilla en el paso 3, puede ser que nos juegue en contra, puede ser. Siempre es bueno observar distintas normas. No creamos de que todas las normas que nos dan son obviamente, garantizan sí o sí la protección. Siempre es bueno que el equipo especializado en el comité científico observe normas que puedan mejorar a tiempo, ¿no? En el paso 3, ¿qué pasa si yo no tengo un correcto hábito de lavado de manos? O es que me paso uno de los pasos del uso al momento de uniformizarme, ¿no? Con todo el equipo de protección. Entonces puede jugar en contra en una contaminación cruzada. Es por ello que se practicó otro método, el método de los elastómeros, ¿no? Sin tocar el respirador, puedo poner un elastómero encima de la oreja y el otro elastómero debajo de la oreja. Y solamente con los dedos poder sellar bien la banda metálica. Igualmente, al momento de retirar el respirador, uso el juego de elastómeros, de los cuales encima de la oreja comienzo a darle espacio al primer elastómero para que pueda retirar, y encima del otro elastómero pueda retirar de esa manera sin poder tocar la parte expuesta del respirador. Entonces, ese es un método que tal vez se puede mejorar. Ahora, vamos al tema interno del uso del respirador. Existen también personal de salud que no mide sus límites, ¿no? Entonces, el exceso de equipos de salud, de protección de EPPs, puede también alterar nuestra temperatura corporal y en ello también nuestra higiene, ¿no? Esto es una foto mía del año 2022, de los cuales sí o sí vi de que debemos de mejorar, bueno, en ese tiempo, ¿no? Teníamos que mejorar bastante nuestra higiene, ¿no? O sea, fuera barba, higiene en los vellos de la nariz, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al momento de utilizar estos equipos de protección, puede generar exposición de altas temperaturas, y nuestro mismo sudor puede generar comezón. Y esto nos lleva a que por más que estemos totalmente protegidos, nos llevemos la mano que estuvo expuesta al medio ambiente por los bioaerosoles y llevemos nuestro contagio directo a las vías respiratorias. El artículo nos habla bastante, nos refuerza de los aerosoles. En este caso, el término es bioaerosol P, patógeno, ¿no? En este caso podemos ver, según la imagen, de que el estornudo puede llegar hasta 6 metros. Y esto nos lleva al razonamiento claro, ¿no? Siempre un estornudo nos bota un aerosol hacia 1 metro, y las gotas o gotículas son prácticamente pueden llegar hasta 6 metros. Y aún así, estando con una mascarilla, el aerosol es el primero en escapar al medio ambiente. Ese es el razonamiento, y de los cuales, según este artículo, podemos ver que una persona con mascarilla, ya estando con una mascarilla, bueno, una persona teniendo su protección, se podría decir, con una mascarilla de tela en casa, ya de 100 micras, de 100 gotas o de 100 partículas, podemos adquirir 33. ¿Sí? Teniendo una mascarilla de una capa de filtrado, ya, igualmente, de 100 micras que puede estar en el medio ambiente, podemos adquirir o contagiarnos con 25. Y obviamente, teniendo una N95, una FPP2, una FPP3, con un respirador con una capacidad de filtrado del 99%, igual existe el riesgo de adquirir una partícula, ¿sí?
y esto depende ya de nuestra capacidad de inmunidad. Ahora, igualmente, una persona enferma, ya un paciente respiratorio, al momento de estornudar, si tiene una mascarilla de tela, puede botar al exterior de 100 micras, puede botar 90 hacia el medio ambiente, ¿sí? Con una mascarilla de una capacidad de filtrado, igual puede expulsar 50 micras hacia el medio ambiente. Y un paciente con una N95 puede hasta expulsar 30 micras al medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué 30 micras? Porque obviamente al momento de estornudar podemos ver de que alrededor bota este aerosol y esos son las 30 micras que menciona el artículo, ¿sí? Entonces ya tenemos en mente muy bien los respiradores que son de una capa, de 5 capas. Ahora vamos a pasar a las gafas. Existen distintas gafas para distintos escenarios, ¿no? En este caso, bueno, estos son gafas de salud ocupacional. Yo las pongo acá las muestro. ¿Por qué? Porque a veces cuando formamos el Comité de Seguridad en Salud en el Trabajo, a veces la persona no mide estos detalles y en vez de comprar una gafa de acuerdo a la realidad, una gafa que genere el sellado, por eso les digo, este término, el sellado es muy importante, genero el sellado ante un bioaerosol, entonces debes tener esta propiedad, sellado, compatible y cómodo, ¿no? Entonces, sí, en este caso vemos que cumple con el sellado, pero aparte de este detalle, hay un subdetalle de que estas gafas no deben de empañarse. Hay gafas que tienen estas propiedades, pero se empañan. Y ahí nos vamos otra vez a la calidad del producto. ¿Ya? Entonces, un personal entrenado en adquisición de EPPs, eh, bien, tiene el conocimiento de que debe de existir el sellado, ¿ya? Pero vamos a fondo, la calidad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una gafa que soporta el vapor, y acá tenemos otras gafas que cumplen con el sellado que se empañan. Entonces, punto, el especialista que es en la adquisición de productos con salud ocupacional deben de ver este tipo de detalles al momento de adquisición de la calidad de productos que vamos a adquirir, porque nos pueden jugar en contra, como les digo, ¿ya? Hablando de calidad. Ahora, muy importante es observar de que a pesar de que el uso de overoles, el uso de respirador, el uso de una gafa, existen zonas que pueden tener exposición, hablando desde aerosoles, y por eso es que existe otro artículo donde la eficacia del uso de un escudo facial, ¿no? Bien conocido, un shield face, perdón. Entonces, el uso de un escudo facial nos puede ayudar a que el equipo de primario de, de la primera barrera de bioseguridad esté menos expuesta. Pero siempre es bueno ver los detalles de exposición, ¿sí? Sin que genere bastante riesgo a un aumento de temperatura. Es por ello que en el mercado sacaron distintas caretas de acrílico, de acetato, y bueno, tenemos también un journal de Inglaterra, donde sí o sí a luz ultravioleta comenzaron a ver cuánto es la percepción de aerosol que tenemos al momento de atender, ¿ya? Y el uso de diferentes escudos faciales que no alteren la temperatura facial, más que todo. Entonces, en base a esto, comenzaron a fabricar ya mejor las propiedades de un escudo facial, ¿no? Que dé un espacio ambientable, cómodo, que sea inclusive este, fácil para la desinfección. Entonces ya sacaron sí o sí todo lo que son escudos eh, de acrílico. Obviamente, como parte del comité, se compró distintos escudos faciales y vimos la diferencia entre un acetato o los de acrílico,
¿no? Que deben de sumarse mayores propiedades, ¿no? Muy aparte de la protección y de la visión, es de que debe de haber ambientación, ¿ya? La comodidad es muy importante porque si alteramos la temperatura facial, nos juega en contra los equipos de protección facial. Entonces, siempre es bueno visualizar frente a una foto todos los errores para poder mejorar. Hoy en día, en el año 2025, salieron estos escudos faciales siliconeados de fácil desinfección, que tienen su capacidad inclusive de filtrado, ¿ya? Tienen una capacidad de filtrado y que obviamente son bien cómodos, ¿ya? Entonces, sí, obviamente tuve que adquirir uno de ellos y son bien cómodos en el momento de la atención. Tienen un buen espacio, una buena temperatura, reducen la temperatura facial, ¿no? Entonces, estos comportamientos deben de ser sí o sí bien adquiridos como un hábito y debemos entender que el paciente siempre va a ser un objeto de riesgo, ¿ya? Porque si el personal de salud cae, obviamente no vamos a poder realizar una atención de calidad. Esto también se suma a que debemos de tener un buen comportamiento en el lavado de manos, un buen cumplimiento, un buen hábito en el lavado de manos, porque al momento de hacer el retiro y el ponernos unos equipos de protección, pueden jugarnos en contra. Un requisito indispensable, sí o sí, es el lavado de manos, ¿ya? El lavado de manos quirúrgico, los pasos de desinfección de manos, ¿no? Entonces, sí o sí es importante ver artículos en los cuales vemos si es que en verdad con 30 segundos con agua y jabón cumple la desinfección o es que necesito mayor tiempo de frotis, mayor tiempo de exposición al agua para que cumpla el 100% de desinfección del lavado de manos, ¿no? O sea, esa es una interrogante. Entonces, por eso es importante estar detrás de estos artículos, detrás de la información, detrás de los estudios. Ahora, parte también de los equipos de protección y parte de los comportamientos y hábitos es que en nuestro campo de trabajo debemos de distribuir y existen zonas, ¿no? Entonces, una de las zonas de consulta externa, ¿no? Donde podemos de repente realizar el triaje, esta zona de los pacientes debe ser una zona amarilla, ¿no? Muy aparte la zona verde, donde no existen equipos de protección, solamente es un estar para los profesionales, pero que esta zona, antes de pasar por esta zona, debe pasar una zona de desinfección, la zona roja. Entonces, ¿en qué momento es ideal el uso de los EPPs? ¿En qué momento debo de retirarme los EPPs? ¿No? Es muy importante, el artículo habla de que los EPPs solamente se utilizan en la zona roja. Ya no debemos utilizar los EPPs en otras zonas, ¿no? Sea en la zona verde, en la zona amarilla, no, porque estamos haciendo una contaminación cruzada. Y muchas veces yo he visto personal, y me incluía también, ¿no? De que a veces, doctor, lo han venido a buscar, y por la desesperación nos perdimos ese hábito, salimos con los EPPs hacia afuera inclusive, y hicimos toda la contaminación cruzada, ¿no? Entonces, es importante el uso de los EPPs de acuerdo a la zona de riesgo. Ya este artículo nos habla. Pero, doctor, en mi institución, sea pública o privada, no tiene mucho interés el uso de los EPPs, ¿no? Entonces, existe una ley, que es la 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como les digo, esta rama se está posicionando muy bien y es ideal que sea independiente. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo evidencia clara del compromiso que tiene el Estado para promover la prevención de riesgos y el desarrollo de condiciones óptimas para la salud y el bienestar de los trabajadores. La ley se respeta. Por ende, salieron normativas, un decreto supremo, una ley que amparaba y fortalece bastante esta ley de salud y seguridad en el trabajo, un decreto supremo donde ya imponen el uso de la fiscalización, de que se estén cumpliendo estas normas en un centro laboral. Entonces, esta norma obliga a que un jefe de establecimiento, sea público o privado, deba de implementar esta ley. Si no, será sancionado. Entonces,
Es por ello de que muchos establecimientos están teniendo como requisito la implementación, ¿no? De designar un responsable, de hacer una capacitación, de la adquisición. Ya hemos visto la calidad de adquisición en equipos de protección que pueden jugar en contra, ¿sí? Entonces, eh, bueno, hoy en día, en el año 2025, existen la innovación tecnológica, sensores donde ya permiten ver los signos de un trabajador si es que éste ya está siendo contagiado, si es que tiene de repente vulnerabilidad en otras patologías, detectores ambientales de cómo está contaminado el aerosol, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a la zona roja y queremos ver qué tan porcentaje de toxinas hay en el ambiente. Entonces, hay monitoreos que en día se están poniendo en distintas zonas. Igualmente, respiradores que ya no necesitan estos famosos respiradores PAP, que ya no necesitan tremenda adquisición, sino que simplemente con un respirador y filtros con ventiladores internos puedan darnos mayor comodidad. Existe un software, inclusive, que se está implementando en Europa. Esto recién lo van a ver este mes, me imagino que se estará publicando. Existen diferentes software, ¿no? Uno de ellos es el Clean Shield, ya que tiene su módulo de EPP Guardian mediante la IA. ¿Qué quiere decir? De que si yo, por ejemplo, ya tengo mi equipo personalizado, estando en la zona roja, tomo una foto, ¿no? De la actividad. Y este software me va a dar un informe de qué es lo que se tiene que mejorar. Me va a observar totalmente, ¿no? Va a ser como un auditor. Me va a observar y va a decir, no, te falta más mascarillas, te falta este comportamiento, tienes que usar la técnica del doble guante, ¿no? Y distintas cosas. Y me lo refleja con un informe y me modifica la foto de cómo debería ser. Les mando un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de los cuales yo utilizo ya el escudo facial que me lo he importado y el uso de este software, ¿no? Que al momento de yo utilizar la foto, me manda un informe de qué es lo que debo de mejorar y cómo debería de actuar, ¿no? ¿Qué debería estar puesto? Para el riesgo que yo, por ejemplo, en este caso, el riesgo no es una exposición de aerosol, el riesgo es un examen intraoral, ¿no? Entonces, y me recomienda el tipo de EPP que debo de usar, ¿no? Entonces, hoy en día la IA también está implementándose bastante la tecnología en que ya se ve una herramienta en este tema de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, invitarlos, si es que quieren conocer mayor innovación tecnológica, mayores técnicas y herramientas para lo que es bioseguridad y salud ocupacional, les invito a este congreso, que es el 7 y 8 de noviembre, si desean, acá están, bueno, los datos, ¿no? De inscripción, donde hay bastantes ponentes, hay inclusive workshops sobre tipo de todas las maravillas que está sacando distintos países y las herramientas que pueden ayudarnos bastante a tener una mejor gestión en la implementación de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esta es la bibliografía que utilizo, los artículos científicos de los journal y eh, recomendarles que siempre es importante tratar de actualizarnos y es importante también socializar para que todos hablemos un solo idioma. Ya, ante todo, darles gracias más bien al comité organizador del Colegio de Enfermeras del Perú, región Arequipa, y también a ustedes, compañeros, por darme este tiempo en poder compartirles esta información. Gracias.